Hola, ¿habéis visto el anuncio de Coca-Cola? O sea, estamos aquí quejando de ellos y a esta gente se le ha ocurrido hacer un plastiquillo más para unir el plastiquillo del tapón al plastiquillo de la botella y que a ti, pecador, no se te olvide reciclarla. Que es como, además lo están viendo como, chicos, verás qué idea hemos tenido, vais a flipar. Y es como, a ver, esto es un boli de banco con cadenica de toda la vida, pero en greenwashing, ¿sabes? Aquí nuestro flamante patrocinador de cumbres climáticas. ¡Ah! Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Bruno Martín y me acompañan Pablo Izquierdo. Muy buenas. Y Mario Juárez. Hola. Hoy en Ecoinsomnes vamos a hablar del capitalismo verde, que es esa visión de que el mercado libre nos va a sacar de la crisis climática, o puede sacarnos de la crisis climática, pero claro, puede sacarnos si conseguimos que lo sostenible sea rentable y que lo contaminante no lo sea. Ya veremos cómo de posible o factible es esta propuesta. Madre mía. A ver, yo siento ser así, Pablo, Mario, pero es que os traigo este tema porque hace poco descubrí una noticia que es que me dejó ojiplático. Vosotros sabéis que Tesla es la única empresa automovilística por ahora que solo fabrica coches eléctricos, ¿no? Y esto, en principio, dices tú, vale, pues está bien, coches eléctricos. Bueno, ya sabemos que los coches eléctricos de Tesla son coches de lujo, no van a solucionar el problema de transporte, pero al menos, yo pienso, hacen deseable una alternativa al vehículo de combustión. Vale, pues es que resulta que los fabricantes de coches en muchos países, como en Estados Unidos, en la Unión Europea, reciben créditos de carbono cuando fabrican vehículos sin emisiones. Y estos créditos se pueden gastar en actividades contaminantes. Entonces, os podéis imaginar mi cara cuando descubrí que una de las principales fuentes de ingresos de Tesla no son sus coches eléctricos, sino los créditos de emisiones que recibe por fabricarlos. No. Estás de coña. Esto no puede ser, Bruno. O sea, sí, Tesla lleva años vendiendo sus créditos de carbono a otras empresas de automóviles que pueden seguir fabricando vehículos de combustión sin las multas que acarrearían de otra forma. ¿Cómo os quedáis? O sea, ¿qué distopía es esta? O sea, entiendo el punto, ¿no? Que tengas un mecanismo que te permita, bueno, pues beneficiar a empresas que no contaminan, pero si se pervierte de esta manera, pero es que estoy flipando. A ver, lo que hace Tesla en realidad a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista empresarial. No, claro. Los incentivos están mal diseñados y se les permite hacer esto, ¿de qué nos sirven? Bueno, gente, oficialmente nos vamos a enfadar mucho en este capi. A ver si salimos de aquí, porque yo empiezo con muy buen pie. Vamos con todas. O sea, sí, esto de Ecoinsomnes, sí, el refugio para calmar la ansiedad. Buen rollito, sí. O avivarla, según el día. Este ejemplo que acabas de poner, de hecho, me lleva a una conversación que tuve el otro día con unos amigos sobre imponer o no cambios en ciertos sectores sociales para bueno, cambiar modelos de consumo, etcétera, etcétera. Y de verdad, pues me reafirmo un poquito. Si no es por las buenas, pues por las malas, porque agotamos las salvas de las medidas educadas y diplomáticas para que la gente haga sus cambios y sus tal. Y hay veces que hay que obligarles un poquillo. Igual Elon Musk necesita un capón, ¿quieres decir? ¿O cómo? Bueno, pues no quiero empezar así el capi, pero lo mismo, pues sí, porque visto está que les damos... bueno, yo no, les doy yo a que le voy a dar yo a Tesla, de permiso ni nada, pero se ve que se les dan maneras suaves y de afrontar esto y hacen esta barbaridad. Ya, que depositamos nuestra confianza en las empresas y nos decepcionan, ¿quieres decir? Bueno, sí, en realidad nada nuevo bajo el sol, pero me ha enfadado un poco. De esto he estado hablando esta semana con Sara Bureilli, que es la responsable de la campaña de finanzas sostenibles de Ecologistas en Acción. Le preguntaba hasta qué punto cree que las empresas, siguiendo sus incentivos empresariales tradicionales, como puede hacer Tesla o cualquier otra, son capaces de impulsar la transición ecológica, ¿no? Y pensando en las grandes empresas, pensad perfil tipo IBEX 35, ¿no? Que ahí están las energéticas y todas estas, ¿cuánto podemos confiar en que vayan a ser responsables y hacer algo? Vamos a escuchar a Sara lo que dice. En relación al impulso a la transición ecológica por parte de las empresas, si bien es cierto que estamos observando en los últimos años que muchas de las grandes empresas están apostando por energías renovables, ya pueda ser, por ejemplo, Repsol o Iberdrola, vemos a través de numerosos
reportes de distintas ONGs cómo la base de su sistema sigue siendo el de los combustibles fósiles. En este sentido, desconfío mucho de las empresas, de las grandes empresas y de su apuesta por una transición ecológica. Creo que no deberían ser ellas las que tengan que tirar, sino que debe ser una materia de Estado y de los gobiernos. Y creo que también el sistema en este sentido no está ayudando. Lo que falla, pues yo diría que sobre todo el poder que tienen, como esa impunidad que tienen las grandes empresas de poder seguir haciendo y deshaciendo a su voluntad. Entonces yo creo que ninguna empresa debería liderar esto, que sean los gobiernos los que a través de sus políticas, ojalá si se pudiera pediría una nacionalización, ¿no?, de muchas empresas y muchos sectores, ya que creo que son los gobiernos los que sí que quieren velar por el bienestar general y por una necesaria transición ecológica, ya que las empresas, queramos o no, finalmente siempre verán por el rédito económico. Pues mira, Sara está un poco en tu equipo, Mario. Impunidad es la palabra clave, yo creo que de todo lo que ha dicho, sí. Es que Mano dura tela. quizá, ¿no? Él tampoco Vaya está muy tela. optimista con la capacidad que tengan los líderes empresariales. Me ha recordado a la primera vez que fui a una manifestación climática. A mí, en realidad, me chocaron un poco todas las pancartas y consignas anticapitalistas que había. Porque ya sabéis que a mí siempre me ha preocupado que la derecha política se sienta alejada del ecologismo, ¿no? La defensa del mercado libre, el liberalismo, al fin y al cabo, es una cosa bastante de derechas y me preocupa que no formen parte de la solución. Pero vosotros, yo qué sé, ¿qué opináis? ¿Creéis que el sistema económico es la raíz de todos los males del planeta? ¿Hay que arrancarlo de cuajo para salir de esta? Bueno, es que ese es el mantra, ¿no? O sea, ahora es incuestionable que hay que perseguir un aumento de la economía, plantear hoy en día un debate sosegado sobre si merece la pena el crecimiento económico, creo que es completamente inviable, siendo aún así que hace unos años a lo mejor sí que lo era, hace unas décadas, en el 70 y pico, hay un paper del gobierno australiano, del Ministerio de Hacienda, que se llama Economic Growth is it worth having, ¿no? Merece la pena el crecimiento económico, y creo que es un debate, ya digo, que es inviable. Pero creo que tiene mucho que ver con la desigualdad y con el eat the rich que decimos siempre también. Bueno, y a colación de esto, que el 90% de la población mundial no se ha subido a un avión. Y en un país como Francia, bueno, no he encontrado datos de nuestro país, pero un 2% de la población es responsable de la mitad de los vuelos. Entonces, esa desigualdad brutal de la que hablaba Pablo. Claro, exactamente. O sea, esta desigualdad es uno de los pilares y una de las puntas de lanza de este tema. O sea, hay que tenerlo presentes para tener conversaciones con sentido y con dirección. Si no, no avanzamos. Que vemos quién está intentando proteger el qué, ¿no? Exactamente, porque sí. está tan arraigado. O comparando incluso países, ¿no? A nivel internacional. El otro día veía, porque hay ahora las noticias en Reino Unido está muy en boga hablar de una plataforma petrolera, que si se explota, que si no. Y hay una campaña bastante fuerte para que, por favor, que no se explote esa plataforma petrolera, que produciría más CO2 que los siguientes países juntos. Los voy a mirar, que tengo apuntados: Afganistán, Gambia, Mali, Sudán, Burkina Faso, Guinea, Mozambique, Siria, Burundi, Guinea-Bissau, Níger, Togo, Ruanda, Uganda, Chad, Liberia, Sierra Leona, Yemen, Eritrea, Madagascar, Somalia, Zambia, Etiopía, Malawi, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Compro palabra y resuelvo. O sea, 28 países que emiten el mismo CO2 todos los años que lo que supondría sacar petróleo de esa única plataforma de ese país. ¿De Reino Unido? Sí. Pues es que esto da todos los motivos para pensar que no podemos confiar en el mercado, que no podemos confiar en el capitalismo, porque al final, ya te digo, rich people gonna be riching y van a seguir buscando el rédito. Pero yo a este episodio vengo un poco a intentar hacer de abogado del diablo del sistema económico, a ver qué podemos salvar de lo que hay ahora mismo. Y estaba investigando sobre los mecanismos que hay ahora mismo dentro del capitalismo para incentivar la descarbonización. El principal de todos ellos es el de los créditos de carbono, que ya lo he mencionado antes con lo de Tesla. Entonces, ahora mismo los créditos de carbono que ya están en marcha en muchos países son la principal estrategia fiscal para ayudar al mercado a destetarse por sí solo de los combustibles fósiles. Entonces, de manera muy simplificada funciona así. Si un gobierno multa a quien emite más o premia a quien emite menos, la idea es que las empresas empiezan a transitar solas hacia la descarbonización. Uh-huh. Rápidamente los sectores que pueden descarbonizarse lo van a hacer, y más lentamente los sectores súper contaminantes pues van a tener que ir abandonando o transformando su actividad económica para no perder rentabilidad.
Pero ¿qué pasa? Hay un problema muy grande con todo esto que lo expone brillantemente Adrienne Buller en su libro The Value of a Whale, el valor de una ballena, y es que los mercados no saben de justicia climática, que esto, como habéis dicho, va también de desigualdad, no va solo de descarbonización. Ya es que también, o sea, hay que tener un poco en cuenta las condiciones de cada uno, ¿no? Hay países ricos como podríamos ser nosotros que podemos permitirnos perfectamente una descarbonización muy rápida y no lo estamos haciendo, y hay países que son económicamente más pobres que deberían poder emitir algo para acelerar esa transición ecosocial, precisamente para no cometer los errores que hemos cometido el resto. Y no se lo van a poder permitir, ¿no? O sea, el otro día, hace unos meses, a la ministra de Energía colombiana le cayó lo del pulpo, porque en no sé qué rueda de prensa habló de crecer en un país como Colombia y tuvo que salir a explicar a renglón seguido que obviamente esto no va de eso, ¿no? Que va de que los lugares que tienen un consumo intenso, esos decrezcan para que el resto no tenga que hacerlo precisamente, ¿no? Ya. Bueno, y es que ignorando el tema social, si se puede, en este caso, que no se puede. Que no se puede. Pero quitándolo de la ecuación, hay que recordar que esto no va solo de emisiones de carbono. Claro, claro. O sea que se nos acaban las cosas que sacar de la Tierra. Y esto tiene muchísimo que desarrollar, pero el extractivismo de materiales, o sea, la pérdida de bienes naturales, todo esto también es consecuencia de este tipo de mercado que tenemos. Y ojo, tengo que decir que yo sí creo que las empresas tienen que tener un papel muy importante en... O sea, estoy con Sara en que tienen que ser los gobiernos los que lideren, pero las empresas tienen que arrimar mucho el hombro y tienen que hacerlo de manera honesta. Y tienen que hacerlo de verdad. Porque si no, de nada sirve y a la vista está con los ejemplos que hemos dado. Ya. O sea que acabamos. ¿A vosotros no recuerda esto de los créditos de carbono? Que bien dices, Mario, no va solo de carbono, ¿no? También va de biodiversidad, de extractivismo, de un montón de cosas. Pero a lo que hablábamos en el último episodio sobre el tremendo pufo que son los créditos de reforestación para compensar emisiones. Claro. De todas formas, esto yo aquí tengo thoughts. O sea, la idea por lo que hablamos en el capítulo anterior, de esta empresa estadounidense que es básicamente la principal que maneja el cotarro en esto de los créditos de carbono y de reforestación. Esta empresa que cobra dinero X para que te puedan decir pues que tu suscripción o que tu servicio o que tu billete de avión no tiene un impacto negativo por el clima, porque ¿qué van a hacer con ese dinero? Pues van a financiar proyectos que capturan carbono para que tú pues lo puedas emitir y te despreocupes. Claro, lo que ha salido ahora es que si miras con lupa cómo echa las cuentas esta empresa, habrían sobreestimado ese impacto positivo de esa compensación de carbono, pero a lo bestia. Son 90% de todos sus créditos de carbono, por los que cobraban, el 90% no representan reducciones de emisiones. O sea, esto es una investigación... Joder, pero qué morro tienen. Ah, amigo, es que... Sí, pero esto es una investigación que salió la semana pasada en el Guardian, pero hay varios papers de científicos que vienen alertando de esto ya desde hace un par de años, que las cifras de compensación de carbono de este tipo de esquemas están hinchadas. Claro, yo aquí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, lo veo súper peligroso, porque claro, tú te compras lo que sea, que la empresa te dice, no, pero tú tranqui, que vamos a compensar el carbono. Y luego realmente no es neutro para el clima, ¿no? Con lo cual, como consumidores, tampoco, o sea, tenemos que estar muy atentos para no tragarnos esto de que, bueno, pues que como compensan el carbono, puedo mantener la cuelen, claro, este consumo. Claro, que no te la cuelen. Pero, por otro lado, yo qué sé, o sea, el 90% son un pufo, pero un 10% de ese dinero de esos proyectos sí que ayuda, ¿no? Que, de hecho, a renglón seguido de publicar esto, la redactora jefa de Medio Ambiente del Guardian decía que, bueno, que necesitamos dinero para mover esta transición ecológica y climática, que estamos en una emergencia climática y que movilizar recursos, ¿no? Esto es. Y claro, es de justicia lo que decías tú también, Mario, que lo hagan las empresas, ¿no? Que lo que tienen que hacer, claro, es hacerlo bien, porque están pues muy poco regulados. O sea, que a lo mejor el mecanismo está bien, pues si es un mecanismo que permite conseguir financiación para ciertos proyectos que son necesarios, pero claro, las empresas, uno, tienen que ponerse las pilas y dos, tienen que tener mejores controles y mejores auditorías. Es que, si no, vamos, que no me quiero yo poner aquí punitivista, pero a la vista está que
si existe una trampa, se aprovecha. Y de hecho, bueno, un ejemplo de esto que acabas de decir tú, Pablo, nos lo trae Shell, que es nuestra empresa favorita. Ay, qué majos. Qué majísimos. Lo último que han hecho es que han inflado lo que ellos recogen como valor de porcentaje, el porcentaje que ellos tienen de inversión en fuentes renovables. Dijeron en 2021 que era un 12% y en realidad es un 1,5%. Porque, vaya, es que Global Witness, que es un grupo de activistas y que ha estado pendiente de todo esto, ha evaluado un poco en detalle estas cuentas y resulta que es que de ese 12%, solo el 1,5% fue realmente a a estrategias de energías renovables. El resto fue gas. Y todo esto lo anuncias en un portal lleno de paneles solares, en campos que parecen sacados de un render malo de una obra, y te quedas tan ancho. Y aquí, claro, Sí, es que ya. esto no lo podemos permitir. Y de hecho, mira, aquí aprovecho para darle un pequeño altarcito a los activistas, porque ellos, el activismo está pasando simplemente de hacer pancartas y concentraciones más tradicionales, que son muy necesarias igualmente, pero está haciendo este tipo de cosas también. Está haciendo de vigilantes de que... Está haciendo la auditoría que no están haciendo claro, los gobiernos justo. y nos está dando herramientas Sí. para poder elegir con criterio todo esto que nos roban, colándonosla, como te he dicho antes. Recuperamos parte del poder que tenemos como consumidores a base de tener buena información y nos la da esta gente. Pues es que yo creo que habéis tocado justo en lo que me parece el problema insalvable o principal del capitalismo verde, y es que en ausencia de una regulación externa y estricta o de esta auditoría, ¿no?, de estos vigilantes, las empresas ahora mismo pueden vestir de sostenible y por tanto vender cualquier cosa sin que realmente lo sea. Y de hecho, me parece interesante la reflexión de que la palabra sostenible ha perdido el significado completamente. O sea, sostener significa que se puede sostener indefinidamente de acuerdo con los recursos disponibles. Y hoy en día algo sostenible solo significa que tiene la pegatina eco o que contamina un poco menos que el producto equivalente que hubiera el año anterior. Y de esto va Contra la Sostenibilidad, que es el último libro del divulgador y doctor en biodiversidad Andreu Escrivá, a quien vamos a escuchar más tarde, que se ha convertido en el azote del greenwashing, al que ya aludía también Sara. Que por cierto, greenwashing, en español, ¿cómo lo decimos? Lavado verde, es como estaba escuchándolo. Es terrible, sí. Lavado verde, lavado esto verde, es, no, esto es lavado verdad, verde. de verdad, El otro día lo busqué, había una página que hablaba de eco... A ver, había varias opciones, ¿no?, de cómo traducirlo. La que yo estoy dentrísimo es ecopostureo, o sea... muy bien esto. Sí, venga, Muy bien. compro. Ecopostureo a partir de ahora. Ecoblanqueo podría... Ecoblanqueo tener también, tirón, sí. Pero ecopostureo yo creo que es más refrescante. Yo también. Vale, entonces cancelado el lavado verde, ¿no? Canceladísimo, oficialmente. sí. Hoy lo hacemos. Yo sobre el ecopostureo, ecoblanqueo, también tengo thoughts, y es que a mí ha habido veces en las que estoy súper optimista con el mundo y le quiero dar un voto de confianza a todo Dios, en el que he pensado, mira, será greenwashing, pero al menos es sintomático de que la empresa X ya no está ignorando la preocupación ambiental real que tienen los consumidores, ¿no? Entonces, como mínimo, es sintomático de que algo ha cambiado en la percepción pública. ¿Sabes? Una marca de ropa hoy en día ya tiene que hablar de tejidos sostenibles para vender algo. Una aerolínea tiene que plantar árboles para volar. ¿Qué son mínimos minimísimos? Ya lo sé. Si es que yo he tenido momentos muy simples, pero... Nos conformamos con tan poquito. Como mínimo, el mantener las apariencias, Sí, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que no sé. Yo creo que es que no se sostiene por ninguna parte esto ya. Y luego saberlo identificar, ¿no? Que otra vez, o sea, todo el rato se habla de, bueno, esto será greenwashing, esto no será greenwashing. Sendas, el podcast de Pablo Rodríguez Ros, que es amigo, tienen un episodio de responsabilidad social corporativa donde la invitada habla un montón de esto. Y Muy la interesante, reflexión que se hacían era súper interesante. Deja de escuchar este podcast y usa este otro. No. Y creo que la reflexión era, bueno, si la empresa, lo que sea que haga sostenible o que vaya en la buena dirección, ¿no?, en el sentido de justicia social, eso es representativo de lo que hace esa empresa, porque si una empresa hace una campaña residual en la que se gastan 3 duros y le dan mucha publicidad para tapar que su actividad realmente no tiene nada que ver con eso y que tiene un impacto social o ambiental nefasto,
pues hombre, sí, es greenwashing. O sea, que Iberdrola de repente haga un cartelito de no sé qué, pues mira, no te lo compro. Sí, me gustaba mucho una cosa que decían en ese episodio de Sendas y era cómo saber, como truquis para saber si la empresa realmente está de postureo o no. Y decía, mira el organigrama de la empresa. Sí, ¿no? Como sí. si... ¿Dónde está el departamento de sostenibilidad? ¿Es marketing o es un departamento en la cúpula que permea de manera transversal? La etiqueta. Sí. Pero bueno, lo que está claro es que se hacen muchísimas trampas y se dicen muchísimas mentiras y yo creo que ya no nos vale esta mentalidad de mínimos de la que venía yo, porque es que vamos mal y tarde, ¿no? Entonces, he hablado con Andreu Escrivá precisamente para preguntarle sobre algunos argumentos que hace en su nuevo libro y él lo ejemplifica muy bien con su crítica a la moda de la economía circular, que es este término que se usa muchísimo en el ámbito de la empresa y también en el ámbito de la burocracia europea. Entonces le pregunté a Andreu, ¿qué es la economía circular primero? Y él en su libro dice que no es posible la economía circular. Entonces, me pregunté, ¿por qué no es posible? ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, yo creo que no podemos hablar de economía circular, no tiene ningún sentido ni tiene ningún tipo de relación con la realidad que estamos viviendo. Nuestra economía sigue siendo lineal, estamos reciclando solo el 10% de los materiales que estamos extrayendo de la tierra, con lo cual estamos muy, muy, muy lejos de lo que podríamos llamar una economía circular, que en todo caso sería espiral, es decir, de ser capaces de recircular la mayor parte de los materiales que usemos, pero una circularidad completa es imposible físicamente por termodinámica, y además hay materiales que no están pensados para esa circularidad y que tienen unos ciclos limitados. Por poner un caso, el plástico, ¿no? Que para muchas personas es el epítome del reciclaje. Pues el plástico de los envases pues tiene un nivel limitado de veces que se puede reciclar, ¿no? Con lo cual no nos podemos crear la ilusión de que por bien que lo hagamos, por bien que separemos el plástico, ya nunca más lo vamos a necesitar, ¿no? Que siempre será el mismo plástico convirtiéndose en botellas una y otra vez. No va a ser así, ni con el plástico ni con muchos otros elementos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no fijarnos tanto en la forma de esa economía, si es circular o lineal. Por supuesto, tiene que tender a ser circular, pero sobre todo disminuir el tamaño, es decir, que sea lo más circular posible, pero sobre todo que ese círculo sea lo más pequeño posible. Y es que es una de las enormes contradicciones que hay en este tema, que es tenemos referencias, yo creo, dentro del capitalismo a las que aferrarnos y que creo que son un poquito... nos pierden por el camino. Una de ellas es que antes lo ha nombrado, creo que de puntillas, Pablo. Una de ellas creo que es el PIB. Y el otro día leía a Zahara Palomeque, que es escritora y periodista y ya ha pasado por este podcast, tratar esto justamente en un texto absolutamente genial publicado en La Marea, que se llama Más allá del PIB. Cómo medir el bienestar del siglo XXI. Y es que hay una cita que extrae ella de un senador estadounidense, Bobby Kennedy, que dice básicamente: el PIB considera todo, hasta el napalm y las ojivas nucleares, excepto todas las cosas que hacen que la vida valga la pena. Y esto es durillo. Es duro, pero estamos rodeados de creo que falsos faros donde depositamos demasiada atención y sobre todo demasiada esperanza. Pese al aumento del PIB, siguiendo con este ejemplo, el PIB mundial, en los países occidentales estamos viendo continuamente, aquí en la puerta de casa en Madrid, reducción de derechos, muchas veces libertad personal, servicios sociales, no sé, este tipo de factores que el PIB no contempla. Es que, o sea, el PIB me parece tal tongo de concepto. O sea, lo que dices tú ahora mismo, si tú ahora coges una sierra y vas a un bosque y te pones a talar, eso aumenta el PIB. Y de hecho, si destruyes algo que luego necesite una inversión para recuperarse, eso aumenta el PIB por 2. Pero si tú no talas ese bosque y permites que siga viviendo, porque, yo qué sé, por esa vida que decía Mario, o tener cosas locas como oxígeno, biodiversidad o ciclos hídricos regulares, eso no aumenta el PIB, eso no cuenta. Y vuelvo a lo de antes, es que yo creo que, y mi padre, que me desheredará en un minuto que escuche este podcast porque es economista y eso no ha impedido que yo aborrezca la economía, dentro de que me parece fascinante, lo dicho, es que
La economía es una historia, o sea, es una historia que explica cómo hemos configurado un sistema y cómo nos relacionamos entre nosotros y con respecto a eso, ¿no? Ya, es lo que en Sapiens Yuval Noah Harari llama un mito colectivo, ¿no? Que tampoco es santo de mi devoción, este señor, pero sí que me parece interesante el concepto del mito colectivo, es como la religión o como el idioma, una cosa que nos hemos puesto de acuerdo en que es así, nos la contamos de los unos a los otros hasta que no la creemos. Y yo creo que es hora en este punto de empezar a luchar por tener mejores referentes y donde contemplemos un bienestar real para todas nosotras. O sea, que el PIB no nos calme necesariamente la ansiedad de si vamos bien o no vamos bien. Que igual hay que empezar a mirar indicadores de felicidad de otras maneras. Sí. Para ver... Esto se ha hecho, esto se hizo. Sí, se ha hecho, pero son cosas marginales. ¿Sabes? Que creo que también hay un punto de, como nos pongamos, esto tiene que ser algo que se haga a nivel sistémico para poder desacoplar esos indicadores que son abstractos y que no dicen nada de nuestra vida, porque es verdad que si ahora el PIB baja o sube la inflación, eso hace daño a mucha gente y ese daño es tangible y real. Claro, entonces a mí me parece muy interesante la reflexión que hace Andreu en su libro y la que nos ha hecho ahora mismo en este mensaje, que dice: el concepto de economía circular no es que esté todo mal, porque él tampoco es que el libro sea un manifiesto agorero. Lo que pasa es que distrae de las cosas que realmente importan. Estamos tan obsesionados con la forma que tiene la economía que no estamos hablando del tamaño que debe tener la economía, quizá, ¿no? Que no va de que siempre crezca mientras que sea circular, que como ha dicho él no va a ser nunca circular, será en todo caso espiral. Y nos distrae de otras conversaciones más grandes. Entonces, todo es... O sea, el alegato en contra de la sostenibilidad realmente, él lo pone en positivo, dice, sí, o sea, estos términos están oxigenando un discurso que permite perpetuar el status quo. Entonces, tenemos que dinamitarlos y cuestionarlos un poco para poder empezar a vislumbrar, imaginar horizontes mejores y que no sean solo cuestiones marginales las de, por ejemplo, un indicador de felicidad, ¿no? O el derecho a aburrirse, sino que sean conversaciones más mainstream, porque no esté todo el imaginario colectivo monopolizado por la idea de economía y sostenibilidad. Simplemente es una tirita que le hemos puesto para poder seguir hablando de economía en los términos en los que hablamos de ella ahora. De hecho, en todo el libro, él carga no solo contra la economía circular, carga contra muchas formas de autocomplacencia y de greenwashing que, según argumentos, nos están distrayendo de hacer los cambios de calado mucho más necesarios en nuestro sistema económico y social. Habla del coche eléctrico, se mete muchísimo con él, del reciclaje, cosas que no es que estén mal, pero que son tiritas y nos están distrayendo, quizás. Entonces, otra por la que yo le pregunto, porque me interesa bastante, que se oye muchísimo en política y en economía, y no solo opera en nuestros hábitos de consumo, sino a escala planetaria, es la de la mentalidad de net zero o neutralidad climática, que supongo que os suena, pero vamos a oírle a él porque explica qué es y por qué, en su opinión, es problemático este concepto de neutralidad climática. Bueno, el concepto de neutralidad climática a priori es positivo porque significa que lo que emitimos se ve compensado por lo que somos capaces de absorber. Es decir, si emitimos 100 unidades de gases de efecto invernadero, pues capturamos 100, ¿no? Pero tienen varios problemas asociados. El primero de ellos es que el horizonte en el cual se suele ubicar esta neutralidad es 2030, 2040, 2050, con lo cual está sirviendo para que muchas empresas se comprometan a disminuir esas emisiones o a ser neutrales en 2040 o 2050, pero en la actualidad estén aumentando las emisiones, que es lo que no necesitamos. Necesitamos bajar muchísimo las emisiones de cara a 2030. Necesitamos bajar un 8% anual, ¿no? Entonces no podemos tener o dar por buena una estrategia que lo que hace es permitir que aumentemos esas emisiones a costa de, bueno, sí, en 2050 las compensaremos, ¿no? Claro, porque encima aquí hay otra cosa, que la neutralidad climática puede conseguirse tanto porque uno baje las emisiones como porque aumente su capacidad de captura. Entonces, no incentiva especialmente tanto la reducción de emisiones, que es lo que provoca los beneficios, ¿no? Es el tipo de actividades que emiten mucho, sino la captura. Y esa captura o bien se tendría que producir por tecnologías que no van a estar maduras en ese momento a la escala que lo necesitamos, o por esquemas de replantación o plantación de árboles que muchas veces involucran expulsión de tierras, de personas, o reforestaciones con un marco puramente utilitarista de captura de carbono, sin atender al resto de cuestiones sociales y sobre todo ambientales también, con el único objetivo de cuadrar las cuentas, ¿no? de la neutralidad climática de una empresa que está a miles de kilómetros. Entonces es un marco que yo creo que no nos sirve.
Yo creo que esto lo hemos tratado más veces en el podcast. A escala más pequeña me recuerda mucho a los hábitos que tomamos como consumidores y la licencia moral que nos dan estos buenos hábitos, ¿no? Que hacemos pequeños gestos por la protección del medio ambiente y nos creemos que esto compensa otros comportamientos y que sobre todo es problemático cuando son asíncronos, ¿no? Cuando estás haciendo algo mal ahora porque te lo vas a compensar más adelante. Exactamente. Sí. A ver, yo aquí tengo un problema. O sea, a tope con esto, que aunque si todo es sostenible, pues nada es sostenible y es una palabra que pierde el sentido y nada es neutral. Pero a la vez, ¿sabes? Como que si nada es sostenible, tampoco hay alternativas, tampoco hay opciones que unas sean mejores que otras, ni hay incentivos para intentar hacer las cosas mejor. Digo, a nivel individual o colectivo también, no sé. Tengo un conflicto con esto. Bueno, es que aquí a nivel comunicativo es una movida esto. Bueno, que siempre... Yo creo que están muy bien las reflexiones en público y teorizar mucho con respecto a ciertos conceptos. Yo creo que además hace falta cuando en un estado de transición como el que estamos viviendo, pero nos tenemos que dar vida para vertebrar el discurso, ¿no? Y que la gente pueda participar en él sin hacerse un lío, porque yo tengo... O sea, entiendo la relevancia de esto y su dificultad intrínseca. Pero tendríamos que flexibilizarlo un todo para hacerlo más cercano, yo creo. Ya, sí, yo creo que la crítica es legítima, ¿eh? Y de hecho se la hacen mucho a Andreu porque he estado leyendo entrevistas que le han hecho a raíz de la publicación de su nuevo libro y todo el mundo es como, vale, entonces, ¿qué pasa, Andreu? ¿Todo mal? Porque tú te lees el índice. No, claro, el índice de contra la sostenibilidad es contra el coche eléctrico, contra el reciclaje, contra la economía circular, claro, contra la neutralidad sí. climática. Es como, vale, ¿tú estás a favor de algo, señor? Y la respuesta es un poco eso que me comentaba, que estaba mencionando antes, y es que no es que esté todo mal, pero es que son muy jugosos estos términos y estos conceptos para acaparar la atención del discurso político y económico y mediático y distraer de otras cosas que son mucho más importantes. Y es que tú, de hecho, vas a un colegio de primaria hoy en día y preguntas qué hay que hacer por el medio ambiente y todo el mundo dice, pues no tirar cosas al suelo y reciclar. Y como nos hemos quedado ahí, ¿sabes? En el discurso. Entonces... Yo entiendo o sea, entiendo los dos puntos de vista, ¿no? El de esto no es suficiente, pero también de lo que decías, Pablo, si nada es sostenible, ¿qué alicientes hay? Bueno, pues igual tenemos que empezar a hablar también de otros horizontes y hablar más en positivo de lo que sí que puede estar bien, ¿no? De estos futuros en los que hay alternativas más mainstream al capitalismo rampante en el que vivimos. De hecho, no son solo gobiernos los que hacen promesas de neutralidad climática, también todas estas conversaciones me estaban haciendo pensar en que las grandes empresas que llevan las riendas de la economía mundial son los bancos y también existe una alianza bancaria cero neto que está liderada por el sector y auspiciada por la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y son muchos bancos muy grandes del mundo que se han puesto de acuerdo para también alcanzar la neutralidad climática. Y bueno, los bancos tampoco sean muy sospechosos de cesar sus actividades contaminantes pronto. No, y de hecho es un actor principal, ¿no? Que muchas protestas climáticas ocurren en concesionarios, en aeropuertos, pero también en bancos. Y no es casualidad porque los bancos pues, no tienen tu dinero ahí en una caja debajo del mostrador de hola, José Luis, venga por 500 euros, dámelos. Lo tienen invertido en lo que más beneficios dé, y eso, por lo menos hasta ahora, han sido sobre todo los combustibles fósiles y claro, esa es la responsabilidad que tienen. Y es necesario que entren aquí a bailar porque, por ejemplo, el Santander es uno de los grandes ejemplos de greenwashing que se llena la boca diciendo que sus tarjetas las van a convertir en bancos para poner en sitios y que la gente se siente, y luego bien que aumentan un 500% las extracciones en el Ártico. Es un poco... señora Ana Botín, o sea, no nos llame tontos. Vamos a ir en serio y a tener conversaciones honestas y a ponernos las pilas. Pues pensando en esto de los bancos, también estuve hablando con Sara Ureilli, que la hemos oído antes, de Ecologistas en Acción. Le preguntaba qué impacto ambiental tiene realmente nuestro sistema financiero. O sea, ¿está fallando de manera muy estrepitosa? ¿Es posible un sistema financiero sostenible? ¿Cómo lo conseguiríamos? Y esto es lo que me dijo. Sí, sí que creo que el sistema financiero tiene una relación directa con la crisis climática. Si bien es cierto que las compañías de combustibles fósiles tienen una relación
clarísima, ya que son los que extraen esta materia prima. Sin el apoyo financiero de estas instituciones no podrían estar donde están. En este sentido, me gustaría dejar 2 datos del último informe de Reclaim Finance, que analiza las instituciones financieras. Lo voy a separar en 2 partes. Por un lado, hay una alianza que se firmó en la cumbre de Glasgow, la Alianza Bancaria Cero Neto, de la que forman parte bancos españoles como el Santander o BBVA, que indica que desde que se formó esta alianza, ahora hará 4 o 5 años, han proporcionado 270.000 millones de dólares a 102 grandes compañías de combustibles fósiles a través de préstamos y operaciones de aseguramiento. Y luego está, por otro lado, la alianza de los gestores de activo Cero Neto, en la que también se observa como 58 de los mayores miembros poseían al menos 847.000 millones de dólares en acciones y en bonos. En esta alianza, por ejemplo, estarían las grandes como BlackRock o Vanguard. Entonces, esto solo es un pequeño ejemplo de las instituciones financieras y su relación directa con las grandes empresas. Es muy difícil también de traquear estos datos, ya que muchas veces esto se hace a través de empresas subsidiarias, de diferentes operaciones, de préstamos un poco más escondidos, pero creo que nos hace ver esta relación como mucho más directa. Sobre la pregunta si es posible un sistema financiero sostenible, ahora mismo estamos viendo cómo se está tratando de llevar a cabo y tener en cuenta este punto de vista más sostenible, ¿no? Ahora, justo este año, se va a empezar a hablar de los ratings ESG, de medio ambiente, social y de gobernanza. Por ejemplo, dentro del European Green Deal se ha estado llevando a cabo todo el tema de la taxonomía, pero aquí mismo también observamos un ejemplo claro de cómo el poder y los lobbies de estos grandes combustibles fósiles permitieron incluir el gas y la energía nuclear como energías verdes y, por lo tanto, como inversiones sostenibles. Entonces, en el momento en el que los lobbies ya pueden penetrar hasta las políticas que se crean, parece muy difícil reconocer si un sistema financiero es sostenible, porque ahora hasta el gas, por ejemplo, es sostenible, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil que se transforme, ya que, al igual que con la pregunta anterior, en el momento en el que pones el interés económico por encima del bien social, es muy difícil pensar en sostenibilidad. Que, por cierto, la taxonomía que comenta Sara no es nada que tenga que ver con la taxonomía normal de siempre de biología. Es un sistema que está de un tiempo a esta parte impulsando la Unión Europea para clasificar, en este caso, actividades económicas y ver pues cuáles son más sostenibles y cuáles lo son menos. En la que se mete el gas como una energía renovable, sostenible y verdísima, y el gas fósil. Sí. Movida, contundente. Ya. A mí esto que comentas ahora me preocupa, porque he estado pensando también últimamente qué pasa, por ejemplo, con el dinero que tenemos nosotros en el banco, ¿sabes? Como personitas de a pie. O sea, yo el dinero que meto en mi cuenta de ahorros o mi plan de pensiones, ¿qué pasa con ello? Y de esto también habla Adrienne Buller en el libro El valor de una ballena, que comentábamos antes. Dice que se están poniendo de moda los ESG funds, ESG, que son fondos de inversión sostenibles que te ofrecen los bancos, que también los ha mencionado ahora mismo Sara, y son como carteras de ahorros para particulares en los que te prometen que van a usar tu dinero para proyectos con beneficios sociales o medioambientales, ¿no? Como invertir en energías renovables o algo así. Pero en el libro, precisamente, Adrienne dice que en realidad ella los considera como un masaje de conciencia para inversores millennials que empiezan a tener ahorros y que no están a gusto poniendo su dinero al servicio de petroleras como se ha hecho toda la vida. Pero vamos, ahí sigue estando tu dinero agusticamente calentando el bolsillo de los bancos de siempre. Hay una victoria posible, de verdad. Y aquí entra todo el tema de banca ética, de qué bancos son mejores que otros y demás. Triodos es como el más conocido, yo creo. Está en España, también está en otros países, una empresa creo que holandesa, sí. Y... de los éticos, ¿no? Pues no lo sé, o sea, no sé si será tan bueno como lo venden, porque todo el mundo se pinta muy bien, pero bueno, por lo que, vamos, mis ahorros están ahí, por si a alguien interesa, y que de los que miré en su momento eran los que tenían una cierta auditoría de, bueno, pues vamos a invertir en estos proyectos y en estos otros te prometemos que no vamos a meter tu dinero, y creo que eso también hay que valorarlo. Sí, pero luego en España es un engorro también, porque yo que sé, estás en Triodos y no tienes Bizum, por ejemplo. Sí. Es como lo de siempre. Al final pagan los que intentan hacer las cosas un poquito mejor, porque como te vas a joder un poco. O sea, como quieras hacer las cosas bien. No hay cajeros tampoco, tío. No sé, bueno, esos son los problemas siempre. Y también ha mencionado Sara las empresas de gestión de activos como Vanguard y BlackRock,
que esto es un melón tremendísimo del que habla Adrian Buller mucho, son empresas que mueven el dinero de casi todo el mundo y, o sea, no hay ninguna garantía de que tengan una brújula ética, simplemente están guiándose por los intereses de mercado. ¿Vosotros creéis que el problema de raíz entonces es que seguimos empeñados en proteger a toda costa el crecimiento económico y que hay que cuestionar esa premisa? Hombre, claro que sí, pero es que nos agarramos al crecimiento porque es lo que nos ha dado todo lo que tenemos ahora, que es básicamente, lo vemos como la panacea, lo único que funciona. Y en realidad los hechos que estamos viviendo, curiosamente, es que revelan que las bondades que la gente atribuía antaño a este ritmo de crecimiento van literalmente en la dirección opuesta. Es que estamos viendo ahora las consecuencias. Y entiendo que las élites quieran proteger el modelo crecentista porque eso les ha reportado pues estar donde están, en la élite. Pero nosotros estamos viendo que el crecimiento no genera cohesión social. Porque hay más turbos ricos y que contaminan más que la inmensa mayoría. No hay evidencia de que exista tampoco, en muchos de estos contextos económicos, muchas veces el crecimiento no va de la mano de más puestos de trabajo. Que volvemos a lo del tema del PIB, es que muchas veces no se traduce a las clases trabajadoras. El crecimiento produce, además, pues, obviamente que llevamos 16 capítulos con diciéndolo, agresiones ambientales continuas. Porque necesitamos cosas de este planeta para poder producir y para poder seguir vendiendo y para poder mantener la rueda de consumo. El crecimiento, además, yo qué sé, es que estos recursos también se acaban. Nos aproxima el agotamiento de estos recursos. No hay más. Perdemos por el camino un montón de cosas. Entonces, ¿qué plantea esto? Pues alternativas como el decrecimiento, que es un concepto que me parece muy difícil de enfocar a nivel de comunicación y en un discurso, porque choca contra nuestra cultura, que es la que estábamos diciendo. Y es que y me parece pues una movida. Simplemente busca alternativas a todo esto que estamos viendo. Y me parece legítimo. El problema es que trae cola. Claro que trae cola. Bueno, ya hablaremos seguro de decrecimiento en algún episodio futuro más en detalle, pero lo que sí que parece claro, al menos, es que no puede haber crecimiento infinito en un planeta que tiene recursos limitados. Claro, en algún momento o decrecemos o colapsamos. Pero la forma en la que eso ocurra, en la que llegamos hasta ahí, es lo que está en debate, yo creo, ahora. Y de hecho, solo por cerrar y poner una nota positiva, ahora mismo hay políticos y hay académicos que abogan a corto plazo por un capitalismo verde, un poco más amable, de transición, hasta que encontremos la forma factible de llevar a cabo el decrecimiento controlado. De esto, últimamente, a quien más he oído hablar es al diputado de Más Madrid, a Héctor Tejero, y al antropólogo ambiental Emilio Santiago Muiño. Ellos lo llaman poscrecentismo, a este sistema económico como más de transición, ¿no? Y es algo muy inspirado en el nuevo Pacto Verde, el Green New Deal de Estados Unidos, que es un país poco sospechoso de abandonar el capitalismo anytime soon. La idea sería esta: no vamos a acabar con el capitalismo de la noche a la mañana sin un caos absoluto y sin mucho sufrimiento, y por tanto vamos a intentar reformarlo, vamos a intentar fomentar con incentivos fiscales el despliegue rápido de energías renovables y tomar medidas que vayan mejorando el bienestar, al menos sin empeorar el impacto ambiental que ya estamos produciendo. Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece que esto es una forma útil de ganar tiempo o es una tirita de nuevo en un sistema enfermo y que hay que hacer la revolución profunda? O sea, a mí mientras sea sistémico no me parece tirita, en el sentido de que, bueno, pues si es algo que nos lleva a una transición a otra cosa, desde luego, pues oye, eso no es una tirita, es una transición y bienvenida sea. Y de hecho me recuerda algo que repite machaconamente Héctor Tejero, además, que, como has dicho, es un gran abanderado de este punto y que habla bastante de esto en entrevistas cuando tiene ocasión, que es que el gran reto es conseguir modelos de vida que, bueno, que además de ser sostenibles, sean deseables, ¿no? Que vayamos a un horizonte en el que, bueno, pues que si hay renuncias, que las habrá, pues que lo que hagan sea traernos mejoras. Yo peco de optimista, creo, pero es que diría que el aprovechar, y lo he dicho en más capítulos, aprovechar las herramientas del sistema en nuestro favor es necesario. El problema es que lo tenemos que hacer evitando las trampas que nos quieren hacer y las zonas grises que el aparato capitalista explota para pues mantenerse en activo. Decía Héctor recientemente en una entrevista que el decrecimiento es una necesidad por todo lo que hemos dicho. Pero hay que llevar el término con cuidado porque
no todos los países, primeramente, ni todos los individuos tienen que decrecer. Que esto lo has dicho tú antes, Pablo, con todo el tema de Colombia, que hay que tenerlo muy claro y que sobre todo no vale disparar el término en una conversación y no abordar cómo decrecer, que por eso no lo podemos hablar ahora, es que es muy complejo. No vale decir... o no vale del todo decir el planeta es finito y se nos acaba el chollo sin decir, vale, ¿qué hacemos entonces para cambiar todo esto? Y a mí me parece muy difícil, muy, muy difícil. Además que, de hecho, el término que ellos usan, poscrecentismo, lo hacen precisamente por esto, porque la carga que tiene decrecentismo cultural choca de frente con lo que venimos nosotros, de la inercia crecentista de la que venimos. Y en la que se anuncia el aumento del PIB como un éxito a bombo y platillo de todos los indicadores. Exactamente. Sí. Y a nivel comunicativo me parece muy interesante y relevante porque al fin y al cabo hacemos política y las palabras importan. Entonces, pero también señalar que hay muchísima profundidad en esto, que decrecer no es volver a la cueva, sino que es, pues, crear un modelo de vida que nos apetezca más. Y esto me tiene producir menos, consumir menos, pero no ser infelices en el proceso. Claro. Exactamente. Pero bueno, que como hay mucha tela de que cortar, ya lo abordaremos con calma porque es verdad que lo merece. Exactamente, también. Bueno, amigues, muchas gracias. Esto ha sido más un capítulo, yo creo, de desahogo y de reflexión que de receta. Sí, la verdad, la verdad. Pero creo que ha sido bastante útil, interesante y podemos al menos intentar detectar y sortear esas trampas que nos pone el capitalismo verde en la transición. Muchas gracias a nuestras invitado de hoy, a Sara Bureigi y a Andreu Escriba, por su tiempo y su sabiduría. Gracias, Pablo, gracias, Mario, y a todas las personas que nos escucháis. Ya sabéis que podéis escribirnos en @ecoinsomnes en Twitter, nos hace mucha ilusión. Sí. Nos vemos en 2 martes. Hasta la próxima. Hasta otra. Hasta la próxima.